Buenas noches, amigos. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar la clase. Porfa, Rafa. Es un tema súper interesante, ambos temas de los que vamos a hablar. Entonces, es un glaucoma muy especial, muy sensible. Entonces, pues nada, adelante, Rafa. ¿Ven mi pantalla? Sí, Ok, no sé cómo regresarle. Buenas noches, mi nombre es Rafael Morales Figueroa, soy R3 de oftalmología del Hospital 20 Yuma de Lins Puebla. Y a mí me toca presentar el síndrome pseudoexfoliativo y glaucoma pseudoexfoliativo. También vamos a ver el síndrome de dispersión pigmentaria y vamos a ver el glaucoma pigmentario. Como introducción, vemos acá que en todas las bibliografías se menciona a Lindenberg en Finlandia. En 1917 hizo las primeras descripciones de esta patología y también en las introducciones nos marcan con bastante énfasis que es de las causas principales o considerada causa principal en varias literaturas de glaucoma de ángulo abierto. Vemos que frecuentemente se presenta de manera unilateral en dos tercios de los afectados y de estos dos tercios a 15 años de evolución o del diagnóstico, hasta un 50% de estos dos tercios se van a convertir en una manera bilateral. Vemos que también puede presentarse como complicaciones cerangular, catarata, enfermedad de superficie y está relacionado con enfermedades como la oclusión de vena central de la retina, que vamos a hablar también más adelante de todos estos. También tiene algunas afectaciones o relaciones sistémicas que están mencionadas acá, también las vamos a mencionar más adelante, y su causa principalmente está asociada a factores genéticos. Acá le puse exfoliación de la cápsula del cristalino para que empecemos a diferenciar bien y vayamos entendiendo la diferencia entre la exfoliación verdadera y la pseudoexfoliación, que es lo que estamos ahorita viendo en el tema. Para entender esto, vamos a ver primero que hay que entender el concepto de delaminación capsular. Esto quiere decir que la cápsula va a estar conformada, la cápsula anterior del cristalino va a estar conformada por distintas láminas. Estas láminas superficiales se pueden separar, las láminas superficiales de las profundas. Esta separación generalmente se lleva, ahorita les estoy hablando de la exfoliación verdadera. Estas láminas, cuando se separan, tanto las superficiales de las profundas, se separan en formas de márgenes en espiral y ocasionalmente estos fragmentos o estas separaciones de las láminas se pueden ver flotando en la cámara anterior. Anteriormente le denominaron a este proceso cataratas del soplador de vidrio. Y se ha visto que realmente se puede ver en varios procesos, no solamente en los operadores de vidrio, sino en varias eh, tareas o labores que incluyan radiación infrarroja. Ha disminuido también todo este procedimiento de las cataratas de soplador de vidrio debido a los usos de lentes protectores. Entonces, entendiendo esto, vamos a denominar esto como una exfoliación verdadera de la cápsula del cristalino, porque hay una separación verdadera entre láminas superficiales y láminas profundas. Este esquema nos da una muy buena idea de lo que les estoy mencionando. Acá, por ejemplo, podemos ver lo que les acabo de describir. Esto sería una exfoliación verdadera, cómo se afectan todas las capas y se van perdiendo como en formas de espirales. Incluso pueden llegar a ver fragmentos separados completamente. Vamos a ver también, ya entrando a las cuestiones de lo que sucede en la pseudoexfoliación. Bueno, esta sería más como de la exfoliación verdadera y esta sería más como de la pseudoexfoliación. Vamos a ver que van a tener algunos patrones. Sin embargo, utilizando el microscopio de barrido y el microscopio electrónico, vamos a ver que en el microscopio óptico, que es esta imagen que tenemos acá en naranja, vemos cómo hay cúmulos de depósitos de material que se describen como si fuera imanes sobre un imán, bueno, más bien esquirlas de hierro sobre un imán. Y en la imagen de barrido electrónico podemos ver cómo pareciera que tuvieran formas similares a arbustos. En el caso de la clasificación de la exfoliación verdadera, vamos a tener 4 grados. Va a ser del 1 al 4. El 1 es un borde pálido. Acá podemos observar en esta imagen donde delimita la flecha.
El grado 2 es una creciente que termina en forma afilada. El grado 3 es una cápsula curveada. Y el grado 4 una dehiscencia de la cápsula. Como les mencionaba, esto es importante que lo entendamos porque en el proceso de la pseudosfoliación realmente no va a haber una separación laminar como tal, o al menos no en este sentido tan marcada, sino que va a ser producto de diferentes cambios estructurales sobre todo y bioquímicos. Bueno, ya entrando a la pseudosfoliación, vamos a ver, como les mencionaba, que representa más del 50% de los glaucomas de ángulo abierto. Anteriormente, en algunas literaturas todavía se menciona que las regiones más afectadas eran Escandinavia, que conformarían Noruega, Islandia, pero se ha visto que realmente, aunque sí hay predominio en los países, por ejemplo, como Noruega, también hay en otros países que no pertenecen a esa región, como Irlanda, Grecia, Arabia Saudita, Etiopía y Nepal, en donde se presenta o representa más bien el glaucoma pseudosfoliativo del 20 al 25% de los glaucomas de ángulo abierto. Vemos también en otras regiones del mundo, como Estados Unidos, ahí se puede observar que hay una gran preferencia por etnias o por orígenes étnicos. Por ejemplo, se afectan principalmente los caucásicos, indios navajo, aborígenes australianos. En Nuevo México también se observa este patrón étnico en hispanoamericanos que tienen 6 veces más probabilidades de presentarlo contra los que no son hispanoamericanos. En Francia, los de origen céltico. Y, por ejemplo, incluso en regiones que se encuentran cerca, digamos, o que pertenecen al mismo continente, vemos diferencias significativas. Por ejemplo, los irlandeses presentan hasta 60% de glaucomas de ángulo abierto contra 10% en Inglaterra. Factores que también son muy determinantes, aparte de la etnia o del origen étnico, serían la latitud. La latitud es muy llamativo esto, ¿no? Porque en latitudes bajas como Grecia, Arabia Saudita, Irán, vamos a ver que van a presentar o van a presentar el síndrome de pseudosfoliación a más temprana edad. Y por ejemplo, altitudes muy altas como los esquimos, ahí no se va a encontrar realmente, o tal vez haya, ¿no? Pero es muy mínimo lo que la literatura dice que no se encuentra este síndrome. Recordemos que en los esquimos es mucho más frecuente los glaucomas por ser regular. En cuanto a la altitud, también, mientras más altitud tenga o debido a la persona, va a haber mayor prevalencia. Y en cuanto a los factores ambientales, el que se ha marcado más es el consumo de café. A partir de 3 tazas o más se relaciona con la aparición de esto. Se correlaciona, pero tampoco es tan determinante. En cuanto al pronóstico, vamos a ver que el riesgo va a ser acumulativo. Un paciente para presentar glaucoma, un paciente que tiene síndrome de pseudosfoliación tiene de 5 a 10 veces más probabilidades de desarrollar glaucoma futuro. De los pacientes que ya tienen síndrome de pseudosfoliación, el 25% va a presentar la PIO elevada y de este 25%, un tercio va a terminar en glaucoma. Vamos a ver que a comparación del glaucoma primario de ángulo abierto, tiene una mayor fluctuación de PIO diurnas y también tiene esto es importante porque en el tratamiento también vamos a ver que cobra importancia. Presenta mayor resistencia a fármacos también por sus características, por las mismas características, y también presenta un peor pronóstico. Se habla de un más daño glaucomatoso, por lo mismo de que no hay un control tan eficiente con fármacos, y también con esos picos fluctuantes de mayor amplitud, vamos a ver que se va a ver reflejado en que va a haber daño más frecuentemente al nervio óptico y también más avance en los campos visuales, en el momento de que ya se empieza a detectar o que se empiezan a hacer los estudios, a comparación del glaucoma de ángulo abierto primario, por ejemplo, a comparación de este. Por lo tanto, como estamos viendo que tienen peor riesgo, que tiene mayor resistencia al tratamiento y que tiene peor pronóstico y mayor daño, a veces también es mayor la necesidad de cirugías. En cuanto a la etiología y la Ok, patogenia, perdón, vamos perdón, perdón. Perdóname, Rafita. Entonces, sí quedó claro, la diapositiva anterior que dice pronóstico, me parece que es una de las diapositivas más importantes, ya que estas diferencias que marca Rafa con respecto al glaucoma primario de ángulo abierto, no solamente son preguntables para el examen, sino que pautan cada uno de los tratamientos que tenemos con estos pacientes. Un paciente con pseudoexfoliación, ténganlo muy bien en mente,
que va a tener una gran resistencia a fármacos. Va a estar fluctuando muchísimo la presión y hay estudios que hablan que progresan hasta 3 veces más rápido que un paciente con glaucoma primario de ángulo abierto, ¿sale? Entonces, esta diapo que les hizo Rafa está muy buena porque es una diapo que resume bastante bien ciertas cosas especiales de glaucoma por pseudoexfoliación. Entonces, nunca traten a los pacientes con pseudoexfoliación o ya con glaucoma establecido como un glaucoma primario de ángulo abierto. Siempre tengan en mente esto. La otra pregunta, ¿quedó claro la diferencia con exfoliación verdadera, chicos? ¿Sí quedó claro? Sí. Súper. Y también es importante, la verdad es que pacientes con exfoliación verdadera son raros. Y sí, justo como menciona Rafa, tiene que ver mucho con exposición laboral. Entonces, siempre pregúntenle a sus pacientes a qué se dedican. Ya sé que eso toma 2, 3 minutos más de la consulta y a veces estamos súper apurados, pero si ven datos de exfoliación verdadera, particularmente esa alteración entre las capas internas o más profundas y más superficiales de la cápsula del cristalino, súper importante que lo interroguen ya que las complicaciones quirúrgicas en cuanto a la cirugía en estos pacientes también son muchísimo más difíciles. No en el caso sonular, más bien en la forma en la que se hace la rexis, ya que justo tenemos una debilidad en la cápsula. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ah, bueno, acuérdense en subrayado en amarillo grande, la pseudoexfoliación es el único factor de riesgo comprobable que nos da glaucoma. Entonces, si les preguntan, porque sabemos que en el resto de glaucomas, bueno, sí, sabemos el Se fue el audio, doctora, no lo escuchamos. pero nada más quería como puntualizar eso porque estuvo súper bien. Ok, gracias, doctora. La perdimos un ratito, en el audio, pero Ay, sí se sobre. sí, ay, sí, si se pierde algo en el audio o tienen alguna duda, escríbanme, porque como voy subiendo a mi casa, luego como que se interrumpe un poquito la señal, pero si se pierde algo de la explicación o quieren que les explique otra cosa, sin problema, escríbanme. Gracias, doctora. Sí, sí. Bueno, en cuanto a la etiología y patogenia, vamos a ver que esta enfermedad tiene un gran factor genético, vamos a ver que tiene una línea autosómica dominante con un gen principal que es el LOXL1 perteneciente al cromosoma 15 y este está muy involucrado porque tiene que ver con todo el proceso de fibras de elastina. También vamos a encontrar algunas otras regiones, por ejemplo, el CDKN2-BAS y la región intergenética del cromosoma 8 que también están involucrados en la alteración o la progresión de glaucoma. Más adelante vamos a ver, por ejemplo, que estos que les acabo de mencionar secundariamente también se encuentran en el glaucoma de ángulo abierto primario, pero no se encuentra el LOXL1. Entonces, probablemente comparten como bases para ya la generación de glaucoma, pero tienen ciertas diferencias. Como les había mencionado, también cuentan los factores dietéticos, el consumo de café es el principal, autoinmunitarios, infecciosos, procesos que causan también inflamación, y traumáticos. El traumático vamos a sospecharlo sobre todo en pacientes de 40 años, sobre todo en traumas de iris o que hayan tenido ya alguna cirugía intraocular o que tengan trasplante de córnea. También vamos a ver que se presenta frecuentemente el síndrome de pseudoexfoliación. Vamos a ver, como les decía, realmente todas las bibliografías, muchas remarcan que la composición química total o verdadera todavía no se identifica, así que como que por inmunistoquímica y algunos otros exámenes de ultraestructura tienen idea, pero todavía no hay algo concreto. Hay como muchas variaciones y dependiendo de literaturas también mencionan algunos otros componentes. Lo que sí es seguro es que todo este material de pseudofoliación en realidad es una acumulación anormal de productos de la matriz fibrilar. Por medio de inmunohistoquímica se ha comprobado que hay un componente principal de mezcla entre glicoproteína y proteoglicano. Estas glicoproteínas y proteoglicanos forman subunidades microfibrilares que están rodeadas por matrices amorfas. Esta matriz amorfa va a contener varias sustancias, entre ellas la elastina, tropoelastina, amiloide P, vitronectina, fibrilina 1, fibulina 2, algunos factores de crecimiento como el TGF beta 1 y apolipoproteína E. Todas estas son también bastante importantes porque
van a aumentar o van a perpetuar, digamos, el proceso de creación, de acumulación de material pseudoexfoliativo. Acá vemos en este esquema, vamos a ver primero, como les mencionaba, que va a haber una similaridad histoquímica entre el material pseudoexfoliativo y las fibras granulares. Esto no es tan bueno porque este material pseudoexfoliativo va a causar lisis o va a causar alteraciones en todos los componentes que tengan pues elastina. Principalmente se va a ver afectado, por ejemplo, en este caso, también la zónula. Como les decía, produce una elastosis que los factores que la aumentan o lo producen por sí son la producción por estrés, producción excesiva de microfibrillas elásticas que se entrecruzan con células elastogénicas, como les decía, que estaban por proteoglicanos, y este entrecruzamiento forma una red que no permite su degradación y por lo tanto acumulación. Y aparte de esto, que de por sí se está acumulando o depositando los materiales, vamos a ver que van a participar estas otras sustancias o componentes que les decía. Por ejemplo, los factores de crecimiento van a aumentar el estrés celular y el desbalance entre las metaloproteinasas y sus inhibidores también van a aumentar. Acá en este esquema podemos ver de este lado, por ejemplo, dos caminos. Primero vemos cómo la célula, digamos, estimula a varios tipos celulares que pueden convertirse o tienen la posibilidad de convertirse en células productoras de elastina y las transforma. Entonces, de por sí recluta más células que no deberían hacer ese trabajo y las convierte como en productoras de elastina. Y estas células van a producir pues los componentes de pseudoexfoliación por materiales de consolidación que les decía que se agregan y forman las redes y pues ya cuesta como quitarlos. Bueno, a esto le suman del lado derecho que, que está aumentando todos estos procesos, que está aumentando la síntesis de matriz extracelular. Del otro lado vamos a ver que está disminuida las metaloproteinasas que tienen la función enzimática de componer todos estos sustratos que se están creando pero están disminuidos y al contrario, las inhibidores de metaloproteinasas están aumentados. Entonces vemos que no hay suficientes metaloproteinasas para controlar el exceso. Todo esto provoca una disminución de la degradación de la matriz y como resultado tenemos una acumulación de esta matriz. Les decía que los factores acá arriba que producen o estimulan esta producción es el estrés celular, los factores de crecimiento y el estrés oxidativo. Esta parte del estrés oxidativo también es parte porque ahí en el tratamiento se menciona algo, aunque todavía no está comprobado. En cuanto al mecanismo de glaucoma, vamos a ver que pues funciona prácticamente como un glaucoma de ángulo abierto. Vemos que hay elevación crónica de la presión intraocular, presenta una resistencia en la malla trabecular, presenta un bloqueo en el flujo acuoso debido a un depósito de material pseudoexfoliativo en la malla trabecular, pero sobre todo la parte que más se va a ver alterada va a ser el tejido canalicular debajo de la pared interna del canal de Schlemm, tanto por la acumulación de esta matriz externa, ahorita vamos a ver un esquema, como también hay una producción interna de este material en las células endoteliales del canal de Schlemm y en algunas otras áreas que no pertenecen realmente solo a la cápsula, digamos, ¿no? O sea, se ha comprobado que también se está generando todos estos cambios también en partes internas de otros componentes. Entonces, todo esto provoca que la malla trabecular pues se engrose por la acumulación de este material y vamos a ver que hay una correlación directa entre la producción de este material y la elevación de la presión y por lo tanto también se va a observar un mayor daño al nervio óptico. ¿Sabemos qué células, alguno de ustedes, o en qué zonas se produce más este material de pseudoexfoliación en el ojito? ¿Alguna El idea? endotelio del canal de Schlemm. ¿Algo más? ¿En qué otros lugares se produce? Eso es súper importante. Células endoteliales también, las Ajá, células endoteliales, Cápsula anterior de cristalina, epitelio de Lillis y endotelio vascular. ok. También se produce per se en la malla trabecular. Es como si el ojito se pusiera el pie a sí mismo.
Entonces es muy triste porque se está produciendo el material, hay incremento como tal de estrés oxidativo. Esto hace que las propias células de la malla trabecular, particularmente las células pigmentadas y las células endoteliales, produzcan este material. Entonces es algo muy triste. Entonces realmente no importa lo que le hagamos a estos pacientes, tal vez esto es para que hagamos conciencia, no importa qué tantas cirugías, qué tanta cosa les hagamos, ese material se va a seguir produciendo. Entonces, esto es importante porque como les digo, no importa qué tanto hagamos, se va a seguir produciendo y esto va a hacer que van a tener diferentes complicaciones sistémicas de las cuales les va a hablar Rafa, pero para que lo tengan como en mente, ¿vale? Es como una parte de la fisiopatología bastante importante. Exacto. Bueno, vamos con la acumulación de esto y estas alteraciones en la malla trabecular, pues vamos a ver que va a haber una obstrucción de los canales de salida. Este material pseudofoliativo per se va a ser abrasivo para algunas otras células. Y dentro de estas vamos a encontrar las células pigmentarias. Por lo tanto, la fricción iridolenticulaar va a provocar que se libere pigmento, también dentro de todos los cambios que hay, ¿no? Entonces va a haber también un probable incremento de la concentración de las proteínas acuosas y ya cuando hay glaucoma pseudofoliativo vamos a ver que coincide precisamente con esto porque va a haber mayor pigmento en el ojo que está afectado. También van a haber alteraciones sistémicas, alguna de ellas perfusión ocular y retrobulbar y anomalías del tejido conectivo en la lámina cribosa. En cuanto al diagnóstico, acá esto es lo que mencionaba la doctora, por ejemplo, vamos a ver que no solo vamos a ver cambios prácticamente intraoculares, sino que también desde la exploración de los anexos podemos ver algunos cambios. Vamos a ver que el síndrome de pseudofoliación puede dar elastosis de la piel, esto acelera las arrugas, el envejecimiento y sobre todo si se aumenta la exposición a rayos ultravioleta. Se puede también depositar en los tendones cantales y esto nos va a producir una tosis por un resultado de malposición palpebral. Tiene una hiperlaxitud, perdón, y no se ve tanto la tosis, perdón, era al revés. La gracia periorbitaria también vamos a ver que se va a atrofiar y pues va a producir todavía más cambios. Y se ha demostrado la asociación de obstrucción de la vía lagrimal alta, usualmente por estenosis de los puntos lagrimales, y esto puede deberse al proceso inflamatorio local, entre otras causas. También se menciona que puede estar aumentado esto por el uso de los hipotensores tópicos. En cuanto a los signos más característicos o que nos van a guiar prácticamente al diagnóstico, sería que si los encontramos, pues ya pensamos en eso, serían los depósitos blanquecinos sobre la lente. En general vamos a observar estos depósitos en el borde anterior de la pupila y en el cristalino con una miosis, una midriasis, perdón, farmacológica. Vamos a ver entonces que el depósito blanquecino va a tener características en sus imágenes. Va a tener primero un disco central. Acá en estas imágenes podemos observar, van a haber varias imágenes, pero en esta podemos observar el disco central, que corresponde a un acúmulo de este material pseudofoliativo. Vamos a ver una zona clara, que esta zona clara corresponde a el movimiento del iris, eh, que provoca un roce, digamos, y va desgastando esta capa de material pseudofoliativo. Y la zona granular periférica, vamos a ver que también, como su nombre lo dice, está en la periferia, solo se observa con la dilatación completa y tiene estratos, más bien que pareciera que tuviera como capas, en otras imágenes se ve mejor. Bueno, esto pues es muy distintivo de este padecimiento que estamos viendo. Acá tenemos más imágenes, no sé si bueno, algún R2 que me quiera describir qué ven estas imágenes, lo que logré ver o crea que es, y ya después vemos qué es. Prácticamente lo que acabo de decir en las imágenes anteriores. Pues se ve todo ese material que mencionas de pseudoexfoliación, ¿no? En la imagen A, cómo se ve, o sea, como esas fibras, así como por el movimiento del iris, y pues en las otras igual, ¿no? O sea, cómo se va acumulando. Exactamente, pues prácticamente acá observamos cómo inicia este proceso en la zona media periférica, donde empiezan a haber lesiones como en hendidura y que se va formando acá en la figura B, pues prácticamente es el mismo proceso, pero ya está más avanzado. Vemos cómo ya hay zonas claras
prácticamente y se está formando o delimitando el área central. Y en la última, en la C, más bien nos muestra cómo esta zona granular, les decía, está estratificada. Si se dan cuenta, es como si se va acumulando todo y va formando diferentes estratos. Acá en esta imagen podemos observar igual cómo está el material pseudofoliativo en el borde pupilar y vemos acá también en esta otra imagen lo mismo, cómo están las zonas claras, el disco central y la zona granular. En esta acá no se observa tanto el disco central, se observa más la zona granular. Tenía un poco de dudas, doctora, no sé si es la clasificación del pseudosfoliativo, también si es del verdadero, pero yo lo tomé como pseudosfoliativo y aquí podríamos ver una clasificación clínica por alteraciones morfológicas de la cápsula anterior de cristalino. Sí, Vamos a ver que en una... Ajá. perdón, realmente describe como el síndrome clásico de pseudoexfoliación, o sea, lo que estuvimos viendo en las primeras diapositivas, aunque igual pareciera como el signo de Diana, ¿no? O sea, se pareciera a la imagen que está aquí en la parte D, pero en realidad habla del síndrome clásico de exfoliación. Pero está bien, Ok, no te preocupes, no pasa nada. súper. Entonces, pues mejor lo dejamos así para no confundirnos. Sí, sí. Ah, justo, Este, sí, perdónenme. Esas lesiones en hendidura de las que les habla Rafa en cuanto al desgaste bueno, recuerden que este signo de Diana, que es el nombre que recibe, tiene que ver mucho con el movimiento del iris, ¿no? Tiene sentido, ya que, pues obviamente el iris va a estar contrayéndose a lo largo del día y la zona donde se está moviendo es la zona donde se va a empezar a perder ese material de pseudoexfoliación que se pega a la cápsula anterior del cristalino. Estas hendiduritas que mencionan se llaman líneas radiales. Recuerdo que tiene otro nombre o en otros artículos les llaman de otra manera, pero justo a diferencia de la exfoliación verdadera, que se va como en el borde o está justo en el borde, estas líneas radiales justo van en sentido radial hacia el iris o hacia la pupila, perdón, y esto tiene que ver con el movimiento. ¿Han visto que estos pacientes tienen dificultad para dilatación, cierto? ujú. Y también, ¿qué otra cosa tienen en el iris estos pacientes? Bueno, Tienen entre... La transiluminación, ¿no? ajá, ¿cómo se llama ese signo? Tiene un nombre muy bonito. No sé si lo va a decir Rafa, perdón, no sé si estoy spoileando. ¿Sabemos? No pasa nada, pero muy bien, muy bien. Entonces, imaginen que el material de pseudoexfoliación lo que está haciendo es una irritación continua o una erosión continua en la porción pigmentada del iris. Eso explica los hallazgos en el iris. Y también explica la pobre dilatación porque hay un desgaste como tal muscular. ¿Y qué más les iba a decir? Pues eso es importante en estos pacientes. Hay una pobre dilatación secundario a este material, pero se ve ya en fases muy avanzadas. ¿Cómo distinguen una material de exfoliación en el borde y una atrofia en el borde? ¿Qué tips me darían? Yo soy R1. Cuéntenme. ¿Qué le dirían a su R1? ¿Ese es un material de exfoliación o este es una atrofia? El reborde pupilar simétrico si solo es por pseudoexfoliación. Ok, se mantiene, ¿no? Ese collarete, ¿no? Del iris. Y enfrente está el material de pseudoexfoliación, ¿cierto? ¿Qué más? Bueno, yo creo que ese es el más importante, ¿no? Que está simétrico y también que justo se conserva esa parte pigmentaria, aunque también recuerden que en la pseudoexfoliación se pueden perder ese collarete del iris pigmentado también por el movimiento muscular y por el movimiento frecuente y el rozamiento con el material de pseudoexfoliación, ¿sale? Pero sí, muy bien. Perfecto. Ya, no les interrumpo más. Sigamos, Rafa. Porfis. Seguimos. Bueno, vamos a ver que entre otras alteraciones va a ser llamativo que se crean escamas y acumulación de pigmento en el endotelio corneal. Esta formación de escamas pueden estar dispersas o de forma de uso. Vamos a ver que con microscopía especular han visto determinado que en realidad estas escamas y todo esto que llega al endotelio vascular produce cambios en el endotelio vascular, disminuye la densidad celular y provoca cambios en el tamaño y en la forma. Estudios ultraestructurales también mencionan que forman grumos de material exfoliativo adheridos al endotelio corneal y que pueden estar incluso incorporados a la membrana de Descemet posterior. Entonces, este material exfoliativo
dicen o sugieren estos autores que puede también estar conformado en parte por células endoteliales degenerativas, pero también estos solo son como teorías. Y yo no le voy mucho porque pues aparecen otros órganos en otros sistemas también que no pertenecen al ojo. Vemos también que el material de pseudofoliación puede depositarse en la conjuntiva y tenon. Esto es importante porque en algunas literaturas también mencionan que se puede hacer un estudio y verificar, no especifican directamente con qué equipo, si hay material de pseudofoliación en la conjuntiva. Eso sería como mucho antes de que aparezcan signos o que estén apareciendo algunas otras cosas y no está muy claro. Podríamos tomar una biopsia conjuntival y determinar si hay este material. Vemos también que este material de pseudofoliación va a estar presente también en las lágrimas y en células caliciformes. Como lo mencionaba la doctora, también va a haber pérdida del pigmento del collarín pupilar y esfínteres del iris y sus depósitos en estructuras de la cámara anterior de este pigmento. Por lo tanto, vamos a ver también que durante la transiluminación de las esfínteres del iris va a haber una pérdida del collarín y un aumento del pigmento trabecular. También podemos ver depósito en forma de uso, pero no es tan determinante. Es parecido nada más. Vamos a ver, por ejemplo, también que vamos a sospechar de pacientes que aunque no tengan material de pigmentación, si tienen su ojo, por ejemplo, que no tengan, perdón, material de pseudoexfoliación, pero vemos que su ojo tiene la presión elevada, tiene pigmento, es unilateral, vamos a ir pensando o sospechando a descartar este síndrome. Como les mencionaba, puede ser que no veamos todas estas características en el borde pupilar o en el cristalino. Generalmente puede que sucedan en procesos ciliares o en las zónulas la acumulación del material pseudoesfoliativo en etapas más tempranas. Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos cómo sí corresponde, cómo se ven las fibras zonulares más remarcadas precisamente por el depósito de este material pseudoesfoliativo. Este material precisamente va a provocar que haya desgaste y que se puedan romper. Por lo tanto, nos van a dar como resultados frecuentemente facodonesis, nos pueden dar subluxación e incluso nos pudieran llegar a dar luxación espontánea de cristalino y pues no se diga en una cirugía de catarata, ¿no? Realmente va a complicar la cirugía. Vemos en estas imágenes, esto es hablando del iris, vemos los cambios que hay. Acá en la imagen A es una imagen con microscopio electrónico. La B es una imagen con microscopio óptico. Vemos cómo tiene un aspecto más rugoso de lo normal, en forma de dientes de sierra. Esto es debido a la coalescencia de las crestas circunferenciales y también que se va a acumular aquí en las crestas material exfoliativo. Acá en esta imagen ya con mayor amplitud vemos cómo sí se deposita material en los procesos ciliares y en las fibras zonulares. En la imagen C vemos procesos ciliares, también vean cómo en un ojo afaco se observan bien las fibras zonulares, pero esto está demasiado blanquecino debido al depósito de material pseudoexfoliativo. Acá, por ejemplo, también nos podemos ayudar de otras herramientas. Nos mencionan en la comparación de la imagen A, donde está la flecha, cómo vamos a observar, por ejemplo, acá estas fibras más remarcadas, como con un aspecto granular e irregular, debido al acúmulo de material pseudosfoliativo, a comparación de un ojo que no tiene pseudosfoliación, como es una línea que es más uniforme, más nítida, digamos, y no tiene tantos grumos. Yo creo que es bastante difícil verla porque realmente si observan también las características de la córnea, se ve como más grumoso todo, y acá se ve más delimitado. Entonces, no sé qué tan. ¿Qué es ese, Rafa? ¿Qué estudio es? ¿Mande? Es una ultrabiomicroscopía. Es correcto. En realidad se ven así por el enfoque. Cuando se hacen ultrabiomicroscopías, a veces se delinea más la parte corneal. No está grumoso por la pseudoexfoliación, está grumoso por la técnica, pero sí muy bien es una ultrabiomicroscopía. ¿Por qué sabemos que es una ultrabiomicroscopía y no un OCT visante de segmento anterior? Porque permite ver estructuras posteriores al epitelio pigmentado del iris.
Muy bien, Gerardo, excelente, perfecto. ¿Sabes cuántos milímetros abarca un VM? Esto ya está No. marcado, pero tenía 5 milímetros. 5 eso, milímetros. muy bien, perfecto, muy bien. Me agrada, me agrada. Muy bien, chicos. Sigamos, sigamos. Bueno, aquí seguimos observando imágenes de la sonulopatía. En esta imagen podemos ver precisamente cómo están las fibras llenas de material. Acá sí es más confiable, igual como en el borde. Vemos también toda la circunferencia, cómo se está acumulando. En esta otra imagen también mencionan que es mediante una gonoscopia y se observan también, o logran observarse las fibras con depósitos de material pseudofoliativo. En cuanto a la iridopatía, acá nos mencionaban este nombre, que es cuando tiene el desgaste precisamente de toda esta área. No sé si es el que decía doctora, pero dice que nada más lo manejaban los islandeses, y lo conocen como NOC. Sí, también le llaman patrones cielo estrellado. De hecho, curiosamente, antes, en los libros viejitos, todavía me tocó leer alguno, por ahí, decían que algunos culpaban a las auroras boreales de este tipo de síndrome. Y yo, ay, no puede ser, qué triste. Pero justo tenía que ver con la latitud de la cual mencionas. Entre mayor latitud, mayor riesgo. Curiosamente, antes de que se me olvide, hablabas de los esquimales y la latitud. Un poco sí, pero también hay otros estudios que marcan que la latitud tiene que ver con la presencia de lagos o lugares fríos donde hay literalmente hielo y que este hielo provoca una reflexión diferente de los pocos rayos de luz y que esto causa más estrés en el ojo, pero solo son estudios, o sea, vamos, que no hay nada comprobado, pero nada más como para que se den una idea. Esto también explica, por ejemplo, no sé si alguna vez han leído factores de riesgo un poquito más específicos de terigión y de presencia de neso, que hay algunos estudios que mencionan que justo por la angulación de la luz en los lugares con mayor latitud, porque hay hielo, este hielo produce una reflexión de la luz diferente y puede causar mayor daño. Pero como les digo, solo son estudios, o sea, no hay algo 100% comprobado. Pero justo les quería pasar el dato para que no se me olvidara. Pero sí, es patrón anciano estrellado. Pero sí, muy bien. Sí. Vamos a ver que otros cambios que hay en el iris va a ser la atrofia del epitelio pigmentario peripupilar del iris y del músculo esfinteriano. Todos estos cambios nos van a provocar o dar como resultado una pobre dilatación pupilar. Esto es de la otra bibliografía que me había pasado, doctora, pero no sale acá. Pero ahí menciona eso. Y podemos observar con la transiluminación peripapilar la atrofia del epitelio pigmentario del iris. Acá esto es bastante llamativo, importante, porque vamos a ver, a diferencia, por ejemplo, del síndrome de expresión pigmentaria, que la transiluminación va a ser más en el área medial, y esta está más hacia el esfínter, digo, como para ir correlacionando las dos patologías y haciendo los diagnósticos diferenciales. En cuanto a la gonoscopia, vamos a ver también que hay una pigmentación, a diferencia, por ejemplo, ¿cómo vamos a saber que hay pigmento? Y bueno, decimos no está el material pseudofoliativo, ¿no? ¿Y qué tal si es pigmentario en lugar de pseudofoliativo? Pero en este pseudofoliativo vamos a ver precisamente que el patrón de pigmentación de las estructuras del ángulo va a ser, no es uniforme, es bastante irregular y abigarrada, como se ve en estas imágenes. En la imagen A, por ejemplo, incluso aquí se llegan a ver parches o áreas blanquecinas dentro de todo lo que está hiperpigmentando, pero son acúmulos de material pseudofoliativo. Y en esta otra imagen vamos a ver cómo está la pigmentación irregular y abigarrada, y también muy clásicamente o muy frecuentemente aparece la línea de San Paul-Lessy. Ok, este signo que les menciona Rafa en la imagen A se llama signo de sal y pimienta, justo por el manchado particular del PEX. Y la línea de San Paolesi, ¿en qué porción está del angulito? Por arriba de la canal de Schlem. ¿Seguro? De la línea de Schwalbe. Schwalbe, sí, la línea de Schwalbe. No pasa nada. Todo muy bien. Perfecto. Muy bien, Y sigan. bueno, entre la trabeculopatía, precisamente esto es lo que mencionábamos hace ratito, que va a haber producción, digamos, externa de las estructuras del ángulo, pero también interna. Acá se representa, por ejemplo, los estadísticos nos van a representar que aún ahí se están creando precisamente en los canalículos colectores, en, el canal en las células endoteliales del canal de Schlemm, y dentro de la malla trabecular están produciendo este material de pseudoexfoliación.
Y aparte se está acumulando también el que proviene pues de otras estructuras como la córnea o del endotelio más bien corneal o del cristalino. Entonces se va acumulando todo, pero no solo es externo, también es una exfoliación activa. Bueno, vamos a ver también que va a haber un depósito pasivo en espacios intertrabeculares. En cuanto a las lesiones oculares, tenemos que van a haber varias. La primera va a ser isquemia ocular. En general se relaciona con anomalías vasculares sistémicas que nos van a traer secundariamente como resultado de hipoxia. Esto va a aumentar también la producción de este material pseudoexfoliativo. Se ha visto que el ácido ascórbico tiene una función, aunque no está comprobado completamente, porque disminuye radicales libres y evita el daño oxidativo. Al aumentar el daño oxidativo, como les mencionaba al inicio del estrés, pues se va a producir también mayor material pseudoexfoliativo. Vemos también que algunas sustancias, algunos marcadores, como la 8-isoprostaglandina F2A, también cuando está aumentada, va a provocar que aumente la producción de material pseudoexfoliativo. Y esta prostaglandina aumenta cuando hay mayor daño, un mayor número de radicales libres, entonces está interrelacionado todo. Se supone que el ácido ascórbico podría quitar los radicales libres y mejorar también estas prostaglandinas. También se asocian con cataratas, como un poquito más de progresión, sobre todo nucleares, y pues su dificultad también para removerlas, ¿no? Y también no hay como una asociación directa que digamos que una causa la otra, pero se ha visto que es frecuente o aparece en pacientes con cetosfoliación, también oclusión de la vena retiniana. Vamos a ver entonces que el síndrome de pseudofoliación es un trastorno generalizado de la matriz extracelular porque también se ha encontrado con estudios ultraestructurales, depósitos en paredes de arterias ciliares posteriores, venas del vórtices, vasos retinianos centrales, salidas del nervio óptico. También se ha encontrado agregados en el corazón, pulmón, hígado, riñón, vesícula biliar y meninges. Y también se ha presentado en pacientes, como les digo, no hay un factor que diga esto desencadena o no desencadena, pero se ha encontrado la correlación de que pacientes que tienen circulación han presentado accidentes isquémicos transitorios, hipertensión, angina de pecho, infarto, Alzheimer y pérdida auditiva. Como les mencionaba, también todo esto lleva a cambios como flujo sanguíneo ocular, retrobulbar y cerebral reducido. Mencionan incluso que hay pacientes que en el ojo que tiene material pseudosoliativo o tiene este síndrome de pseudosoliación, se van a ver flujos disminuidos desde el nivel de la carótida interna. Entonces, probablemente se afecta toda la vasculatura, más allá de la vasculatura ocular o extraocular. Ya para la progresión a glaucoma del síndrome de pseudosoliación, vamos a ver, por ejemplo, esta tablita que nos menciona o nos ejemplifica en pacientes en meses, acá tiempo de progresión, y en pacientes con normotensión e hipertensión sin tratamiento, y vamos a ver cómo todas prácticamente tienen una alta incidencia de glaucoma, ya sea que sean normotensos o hipertensos. Si no se les da tratamiento y no se les da vigilancia, muy probablemente todos van a acabar, o un gran porcentaje van a acabar desarrollando glaucoma. En cuanto a las posibilidades, pues tenemos dos, la de que sea de ángulo abierto o ángulo cerrado, mayoritariamente y frecuentemente va a ser glaucoma de ángulo abierto, como les decía, va a tener una presión elevada. Es llamativo que puede presentarse el glaucoma en ambos ojos, aunque solo uno presente la exfoliación. Esto nos vuelve a reflejar que probablemente comparte el glaucoma primario de ángulo abierto, comparte mecanismos con el glaucoma exfoliativo. Aunque, pues si hay síndrome pseudosoliativo, va a tener mayor incidencia. También, si hay síndrome pseudosoliativo, muy probablemente en el desarrollo del glaucoma va a haber una mayor probabilidad de una neuropatía óptica. En cuanto a si es glaucoma de ángulo cerrado, vemos que es poco común. Esto va a ser más causado por movimiento del cristalino debido a la debilidad celular y un engrosamiento propio. También va a haber cambios que van a provocar adhesividad del iris al cristalino, que incluso a veces puede llegar a crear sinequias, y va a también provocar este acúmulo de material, una rigidez en el iris.
Todos estos cambios pues, nos van a provocar o nos van a llevar a un cierre angular, pero es muy poco común. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que va a ser similar al glaucoma de primario de ángulo abierto, teniendo en consideración precisamente lo que mencionaba la doctora al inicio de la plática, que el síndrome o el glaucoma pseudosclerotivo va a tener fluctuaciones muy amplias de presión intraocular, por lo tanto, entonces no debemos confiarnos en ellos y tenemos que buscar presiones objetivo más bajas que lo que normalmente buscamos en pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto. También vamos a ver que la primera línea sí se parece porque vamos a manejar de preferencia medicamentos que nos ayuden a aumentar el flujo. Vamos a utilizar análogos de prostaglandinas. Muy probablemente no va a ser suficiente, vamos a tener que combinarla. Los supresores acuosos es como que una duda ahí, sí ayudan, está comprobado que disminuyen la presión intraocular, pero hay una duda ahí si a la larga o pudiera traer también como un efecto adverso, porque secundariamente al no producir tanto humor acuoso va a disminuir el flujo, por lo tanto va a provocar que se acumule un poquito más de pigmento y de material pseudosoliativo. Sí, justo como... Y puede reducir ese flujo. Sí, así va. No sé si era duda, pero sí. O sea, el problema del timoler, que son los supresores acuosos, se produce menos humor acuoso y esto reduce como tal la filtración de lo mismo, que en realidad estamos hablando de un asolvamiento, ¿no? Y de grandes moléculas fibrilares. Pero pues también, si nosotros reducimos la cantidad de humor acuoso, esto reduce también la poca filtración que podría haber de este material. Sí, bien, así como lo dijiste, está bien. En cuanto a los mióticos, vamos a ver que aumentan el flujo. Bueno, tienen varias ventajas. De hecho, están considerando que son muy buena elección, independientemente de sus efectos adversos que vamos a ver, pero tienen muy buena efecto. Aumenta el flujo trabecular, disminuye la dispersión del pigmento por meiosis. También ahí no hay todavía como una evidencia concreta, pero mencionan que la ingesta de folatos puede que tenga un beneficio, pero todavía está en estudio. Sí, también la deficiencia de folato se ha visto como un factor de riesgo, no tan grande, pero que sí puede tener como ahí un papel. También hay otras vitaminas ahí involucradas, no solo en el pigmentario o en el de pseudosfoliación, también en el primario de ángulo abierto. O luego les paso un artículo. No sé, ajá. En cuanto a las opciones de tratamiento, les mencionaba que pues, ya respondimos las preguntas de ahí arriba y vamos a ver que los análogos de prostaglandinas tenemos acá tres. En general, los tres dan buen resultado, la taloprost 31% en la reducción de la PIO, bimatoprost 35% y el travoprost. A comparación de estos, muestra todavía una mejoría de o un extra de 0.5 milímetros para la curva de 24 horas. Pero en realidad, pues todos son bastante útiles. Los colinérgicos, vamos a ver que sus ventajas va a ser que aumenta el drenaje acuoso, también va a ayudar a un aclaramiento de la malla trabecular más rápido y limita el movimiento pupilar, por lo tanto, realiza la progresión, porque recordemos que el movimiento del iris es el que nos va a estar provocando estas lesiones. Las desventajas, pues va a ser que también aumenta la esclerosis nuclear, por lo tanto, va a reducir la agudeza visual y también tiene riesgos de sinergias posteriores. Recordemos que este síndrome aparece en pacientes pues relativamente jóvenes. El glaucoma ya se desarrolla un poquito más lejos, pero aún así también son jóvenes y sí les va a afectar un poquito más a la formación de cataratas. En este sentido, ¿qué problemas tendrían los pacientes con pilocarpina? ¿Han dejado algún paciente con pilocarpina crónica? ¿Qué les refieren? Si en la noche, Dolor. Alguien dijo dolor por ahí, ¿no? Sí. Dolor ocular, ¿no? ujú, Van a tener dolor ocular. Estos pacientes no toleran la pilocarpina. Entonces, hay grandes estudios, tiene sentido porque el paciente está en miosis, porque se arrastra menos el material de pseudoexfoliación, todo lo que mencionamos súper bien, pero no lo toleran mucho, amigos, les duele el ojo. Entonces, tengan cuidado con la pilocarpina, ¿vale? Y también porque ujú. incrementa la tasa de desprendimientos de retina, por cierto. Causa Sí. eso En pesado. pacientes que tienen lesiones predisponentes aumenta todavía mucho más la tasa para desprendimiento de retina. Es correcto. Ah, también justo mencionaba Dani un espacio de la acumulación inducido, ok, también va por ahí el asunto, pero sí justo, si tienen ya lesiones predisponentes, no usen pilocarpina, ¿vale? Porfis. Listo, perdón, perdón.
cuanto a tratamiento láser, vamos a ver que tenemos pues como opciones la trabeculoplastia láser. Esto se puede utilizar como un tratamiento inicial, o también complementario en pacientes con síndrome de pseudosfoliación que presenten hipertensión ocular. También en pacientes con glaucoma pseudosfoliativo de leve y moderado. Y las dos opciones que tenemos pues sería la LT, que ya sabemos que es térmico, tiene desventajas que produce cicatrización focal y es como una remodelación mecánica completamente que ayuda al flujo, pero sabemos que tiene mayores desventajas. Y el SLT es un procedimiento no térmico, tiene un efecto similar en comparación a su mejoría o mantenimiento de la presión intraocular y del daño o avance o progresión del nervio óptico y los campos visuales. Vemos que el daño es mínimo. Recordemos que tiene una mayor susceptibilidad por el pigmento. En este caso, pues también tenemos que tener cuidado cuando apliquemos la potencia. Y el SL tiene un excelente perfil de seguridad. Recomienda que hay que modular la potencia y que también se puede aplicar en menos de 360 grados, que no es necesario cubrir todo en estos casos. Ahí, doctora, tenía duda. Por ejemplo, si solo es síndrome pseudosfoliativo, ¿por qué no lo puntualiza? Y no tiene hipertensión ocular, entonces nada más queda como en observación. Es correcto. Pero, pues, como decías en los porcentajes, ¿te acuerdas? 25% es hipertensa y de estos un tercio se va a glaucoma. Pero siempre que tengan un paciente con pseudoexfoliación, vigílenlo, no solo por el hecho de que se vaya a hipertensar, sino por todas las complicaciones que va a tener en la zónula, que va a tener en el cristalino, la cirugía difícil. En algunos estudios, hay un estudio que intentaron hacer un parecido a un Eagle en los pacientes con PEX y cristalino claro, mencionando que si había una mejoría o había un beneficio en quitarles el cristalino después o antes, perdón, de que se hiciera una opacidad. Y pues la respuesta fue que no, porque justo como les mencionaba, el material se sigue produciendo a pesar de que operemos, hagamos trabeculectomías, láseres y demás. Lo que hacemos con el tratamiento en estos pacientes es contener el daño, pero el material de pseudoexfoliación se sigue produciendo tanto que a veces hay lentes que se dislocan. O sea, que ya lo operamos, chido, todo muy bonito, y después, no, es que se le fue el lente al vitro y todos, no, pues porque justo seguimos produciendo material de pseudoexfoliación y la zóndula sigue presente y esa bolsa puede dañarse. También se puede acumular material de pseudoexfoliación en el anillo de Sommering, ¿no? Recordemos que el anillo de Sommering es esta unión entre la cápsula anterior y posterior, donde se fija algunas veces el lente. También se puede acumular el material ahí. Es rarísimo, pero si tienen pacientes con PEX y que ya están pseudofacos y se pueden dilatar, dilátenlos, échenle un ojito a ver si no tienen PEX también ahí en la cápsula. Claro, si tienen tiempo, ¿no? Pero también como para que sepan de qué va. Listo. Y la iridotomía láser nada más sería como profiláctica si sospechamos que algún ángulo está muy probable de cerrarse, pues serían los ángulos ocluibles, no en todo no únicamente. Acá tenemos unos estudios precisamente que comparan pacientes, de 3 pacientes, compararon entre 6 y 12 meses el ALT contra el SLT, o más bien el SLT incluso con pacientes que no, sin tratamiento, y vemos que a los 12 meses presenta una tasa de 41.9% de éxito, con una disminución de 10 más menos 5 milímetros de mercurio, y tiene una reducción, o tenía una presión inicial los pacientes en promedio de 26.6 más menos 4.4, y el resultado final fue de 15.2 más menos 2.9. Vemos entonces que el SLT realmente sí es muy eficiente en la gran mayoría de pacientes, prácticamente 50%, y tiene grandes ventajas. Este otro sí comparó el ALT contra el SLT. A los 6, 12 y 24 meses vemos acá las variaciones. Realmente pareciera que el ALT tiene mayor descenso, digamos, de milímetros de mercurio. Sin embargo, su variación de más menos es mucho más alta a comparación del SLT, que pareciera que tiene menos beneficio, pero su variación también es menor. Y recordemos también que pues el SLT es repetible y tiene otras ventajas que no tiene el ALT. Entonces, si los resultados son similares, pues preferimos el SLT. Ese es el resultado de este estudio. En cuanto a las cirugías, vamos a ver únicamente que se prefieren cuando hay un curso agresivo, que no hay buen control,
se va a preferir iniciar con cirugía de cataratas, ya que estas cirugías nos van a dar una reducción significativa de la presión intraocular. Vamos a tener que tener cuidado con la capsulolexis, que va a tener que ser de un mayor diámetro para que evitemos la fimosis capsular posteriormente. Y se puede utilizar como emulsificación en pacientes que tienen síndrome pseudosoliativo con hipertensión ocular o en glaucoma pseudosoliativo de leve a moderado que tengan un buen control de la presión intraocular previamente. En cuanto a la trabeculectomía, vamos a ver también que es de los preferidos. Se debe utilizar la mitomicina C y la indicación de esta va a ser en glaucoma pseudosoliativo avanzado, en glaucoma pseudosoliativo que no se controla con cirugía o con tratamiento médico o con los ya mencionados. ¿Qué podemos tener de complicaciones? Pérdida de vítreo por daño celular, inflamación prolongada y FEMA, precisamente porque puede que haya una microvascularización del iris que no es observable. También nos mencionan, por ejemplo, la aspiración trabecular más vacuumulsificación. Realmente no se utiliza porque dicen que su efecto a largo plazo es muy limitado. De acá no sé si quiera comentar, doctora. Pues nada, solamente justo de la cirugía de cataratas, porfa, cuando vayan a ofrecer tanto trabe como cirugía de facomulsificación en estos pacientes, desinflámenlos sin miedo, porque estos pacientes se inflaman muchísimo. Entonces, per se ya están en un estado de inflamación. Acuérdense que están en un estado de estrés oxidativo. Entonces, fíjense que no es raro que estos pacientes hagan OBCR después de una cirugía de facomulsificación. Entonces, y muchas veces ocurre porque nos confiamos y no se controla adecuadamente la presión, o son pacientes que tienen un control ahí medio irregular, pero pues ya está ahí el cristalino algo opaco, dicen, pues vamos a meterlo a facomulsificación, se hace la faco, se inflama. Y esto produce como tal una OBCR secundaria, no solamente al hecho de que hay una gran inflamación en estos pacientes. Recuerden que los estados de inflamación hacen algo que se llama hiperhomocisteinemia. ¿Se acuerdan qué es eso? ¿Alguien se acuerda de la teoría de Virchow? Y que la homocisteína elevada y que incrementa la coagulación. ¿Recuerdan más o menos eso? Tiene que ver también. La hiperhomocisteinemia en estos pacientes también explica la prevalencia de eventos cerebrovasculares y eventos infartos. Entonces, por favor, siempre que tengan un paciente con PEX, mándenlo al internista. Ahí échenle un ojito. ¿Vale? Son pacientes que llegan con hipoacusia, son pacientes que pueden tener daño renal, son pacientes que pueden tener daño cardíaco, son pacientes que tienen un gran problema neurológico también. Bueno, yo tristemente uno de mis pacientes que más quise tenía PEX y se infartó 2 meses después de que le hicimos la trave. Nos costó un rollo controlarle la presión, pero pues tuvo un ictus y pues se fue al cielo, ¿no? Pero él me enseñó justo esa parte, ¿no? De no olvidar que también somos médicos y que este estado de inflamación por este material no solamente es en el ojito, acuérdense, no solo es en el ojito. Un paciente con PEX tiene muchas complicaciones, incluso puede tener más problemas sistémicos que en el ojo. Entonces, siempre que vean a alguien con PEX, aunque no tenga la presión elevada, aunque solamente sea un hipertenso y no tenga daño a nervio, mándelo al internista, ¿va? Para que le echen un ojito, ver que todo esté bien. ¿Y qué más? Justo lo que mencionabas del SLT, súper bien. Recuerden que el SLT tiene blanco las células pigmentarias y este ángulo está más pigmentado que nada. Entonces eso también explica por qué hay una gran eficiencia en el SLT. SLT para todos, amigos. Siempre que tengan la posibilidad y la indicación, den SLT. ¿Vale? Si alguno tiene dudas de cómo dar el SLT o algo, escríbanos, no hay problema. El punto es que se pueda dar, o si tienen chance ahí en la priva, qué sé yo, siempre prefieran el SLT, justo, excepto si es un paciente ya avanzado. Obviamente, si es un paciente avanzado, pues el SLT no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Entonces, pues también aprender a diferenciar a los pacientes que ya tienen un daño avanzado, que necesitan trabeculectomía y aprender a desinflamarlos súper bien. Sobre todo cuando ofrecen facotraves, por favor desinflámenlos porque a veces se complican más por la facotrave que por la hipertensión. Entonces, sin miedo, desinflamen. ¿Ok? Y pues nada más. Bueno, ya son las 9, chicos. ¿Quieren seguir? Creo que, bueno, es que el tema es muy amplio, entonces fue difícil abarcarlo en media hora. Falta pigmentario. ¿Quieren continuar con pigmentario? Yo tengo problema, pues nada más ustedes, no sé, es su tiempo, amigos. También. Yo también lo tengo. Sí, ¿La nadie van a tiene. cerrar? Pues sí, para seguir con el temario, ¿no, Andrés? Perfecto.
Ah, perfecto. Si no tiene tema, adelante. Justo hay un comentario aquí de Dani que habla de que justo la OBCR también es secundaria a una lámina cribosa más colapsable. Sí, también tiene que ver este mecanismo de la lámina cribosa más colapsable también en glaucoma primario de ángulo abierto. Es un mecanismo que comparten de OBCR. Bueno, entonces sigamos con pigmentario. ¿Dudas de Muy pseudoexfoliación, chicos? ¿Alguien? Doctor, aquí que Rafa comentó que también tiene un material pseudoexfoliativo en conjuntiva y tenon. ¿Esto hace que la trave tenga menor eficacia o menor tasa de vida? Pues no he leído algo al respecto. Se me hace una gran pregunta, Ángel. La verdad es que nunca he leído algo al respecto. Sé que se pueden hacer biopsias, pero ya es como en tema, ¿cómo decirlo?, de investigación, como para saber si en la lágrima o si hay como marcadores tempranos de PEX, como para intentar cachar a estos pacientes antes de que hagan daño y, digamos, ofrecerles un tratamiento hipotensor antes de que tengan daño glaucomatoso. Pero se me hace una gran pregunta. Fíjate que no lo había pensado. Los pacientes que les he hecho TRAVE y PEX, la complicación más frecuente es que se inflaman horrible. O sea, ay no, es una inflamación que digo, uy, pero les ayuda bastante porque sí, o sea, bajan de una presión así súper incontrolable a estar más estables. Pero fíjate que no lo había pensado, lo voy a buscar. Si encuentro algo al respecto en la literatura, se las mando. Pero sí, Muchas gran pregunta. gracias. Gracias, Ángel. Bueno, en cuanto al glaucoma pigmentario, vamos a ver que muestra una triada. En 1949, Sugar y Barbeau mencionaron una asociación de glaucoma más dispersión del pigmento en cámara anterior y cámara posterior. Y vamos a ver que es pues un glaucoma secundario de ángulo abierto. En general obedece a una triada, que es la iluminación del iris en forma de hendidura en la periferia media, pigmentación del ángulo, que va a ser parduzca y difusa, y gránulos de pigmento en el endotelio corneal, que es el uso de Kruppen. Como les mencionaba, no les mencioné este nombre en la pseudofoliación para no confundirlos, pero realmente en la pseudofoliación también mencionan que es similar, pero pues no lo determinan así, ¿no? Pero prácticamente se aplica igual. Bueno, los pacientes con síndrome de Down están en riesgo, entonces hay que tener en cuenta a ellos como pacientes en riesgo. La prevalencia, vemos que el síndrome de expresión pigmentaria se presenta hasta en 2.5 de la población clásica. No está comprobado el hombres y mujeres, pero se maneja en general que es de 3 a 1, pero no está comprobado que sea más predominante en mujeres. Se creía que esta razón se debe a que la profundidad de la cámara anterior de los hombres es un poquito más profunda, pero les digo, no está comprobado. Son los clásicos, pues tampoco. También se presenta o se correlaciona con el uso de mirasis farmacológica y cuando hay depósito de pigmento en la zónula. Se va a observar. La edad, ya para que aparezca el glaucoma pigmentario, entre la tercera y la cuarta década. El síndrome de dispersión pigmentaria aparece a mediados de la adolescencia. Igual no es que sea determinante, pero los pacientes con miopía suelen presentar esto, o los pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria más bien tienen miopía, pero no es una correlación definitiva. Ok, En cuanto a la historia, perdón. ¿Cuál sería la primera triada que les dio Rafa? Está súper bien. ¿Cuál sería ¿Alguien conoce una segunda triada? Porque hay dos triadas del síndrome de dispersión pigmentaria. La primera está súper bien. ¿Alguien conoce alguna segunda? Creo Que que la el verdad de no tiene chiste. mujer miope, algo así, ¿no? Ajá, era hombre, Ah, miope, sí. ajá, hombre miope y Joven, ¿no? joven, exactamente. ¿Vale? Entonces esa es la segunda triada para que la recuerden. Entonces la primera, súper bien, de todo lo que tiene que ver con cómo se distribuye el pigmento, de dónde se quita y a dónde se va. Literalmente esa es la primera triada. Y la segunda triada que les menciono es una triada más clínica. ¿Va? Entonces, la miopía tiene mucho que ver. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué pasa con la miopía y el iris? por bueno, lo digo. Sí, dale tú eso, muy bien. Las estructuras van a estar diferenciadas la correlación de las inserciones son más posteriores en los pacientes con estos síndromes que los que no, igual en los miopes. O sea, tiene que ver con la profundidad de la cámara. Es correcto. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Sigamos. Muy bien, contra la historia natural vamos a ver que tiene 3 fases. La primera es fase de dispersión pigmentaria activa, la segunda conversión a glaucoma y la fase de autocuración. Está muy bonito eso. Bueno, si así se llevan, no sé si salga siempre así.
La fase de dispersión pigmentaria activa, vamos a ver que aparece en la adolescencia, va a estar la liberación del pigmento y la acumulación en el segmento anterior. No hay síntomas todavía, la presión se encuentra normal. ¿Qué factores encuentran esto y qué tiene que ver con el tratamiento? Se ha observado que en pacientes que realizan ejercicio físico muy extenuante o muy vigoroso, aumenta la probabilidad de la dispersión pigmentaria o se presenta más bien. El estrés emocional también lo aumenta y la migraña natural o inducida por fármacos como la fenilefrina también lo va a aumentar. Acá en la imagen podemos ver cómo el pigmento se observa ya en las zónulas, precisamente porque la literatura dice que es en caucásicos, pero porque es más fácil observar el pigmento en iris pues claros. En los pacientes que son de raza negra, no hay tantos según, pero más bien han visto que realmente el iris es más grueso y las características propias del ojo del paciente de etnia negra dificulta el diagnóstico. Entonces nos podemos ayudar acá, por ejemplo, a observar la zónula y aquí ya observamos como en unas fibras, si observan bien acá, ya hay pigmento depositado y también en todo el contorno pues del margen del cristalino, de la cápsula. Bueno, entonces vamos a ver la primera fase, es esa, la dispersión de pigmentaria. La segunda fase es la conversión a glaucoma. Más bien, de los pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria, el 10% va a progresar a glaucoma pigmentario a los 5 años. A los 15 años aumenta al 15% de todos esos pacientes que presenten síndrome de dispersión pigmentaria, o sea, sí aumenta bastante. Y hasta el 35% se convierte en glaucoma, pero los márgenes de conversión son muy amplios. Prácticamente hay pacientes que a los 5 años pueden convertirse y algunos hasta los 35 años después de que tienen su síndrome de dispersión pigmentaria. Entonces es una vigilancia muy, muy larga. La tercera fase, que esta fase no creo que es la que sí no se presenta siempre, pues las otras dos como que son más comunes y esta sí se presenta, pero no siempre. Es la fase de autocuración o regresión. Vamos a ver que el pigmento se va a aclarar de la malla trabecular, los defectos del iris van a desaparecer y la presión intraocular se va a recuperar a normotensa. Clínicamente, entonces, vamos a ver que el paciente aparentemente se recupera. Sin embargo, la neuropatía óptica glaucomatosa va a seguir indudable ya que ya sea acompañada o no de defectos campimétricos. Por lo tanto, cuando ya se restauró todo, ya no hay pigmentos, la malla no está afectada y todas estas características del síndrome de dispersión pigmentaria, del glaucoma pigmentario desaparecen, lo podríamos reclasificar como glaucoma normotenso. Y en estos pacientes vamos a observar que en esta etapa va a haber un signo de inversión del pigmento, que se refiere a que va a haber mayor pigmento en las áreas superiores que en las inferiores, porque así se va a ir como retirando el pigmento de la malla. En cuanto a la etiología y patogénesis, vamos a ver que hay tres factores principales: mecánico, genético y ambiental. El mecánico, hay varias teorías. La primera fue por Rodríguez, que decía nada más que tenía que ver con el epitelio pigmentario y la hipertrofia del músculo dilatador y producían roce, digamos, o más bien que propiamente esas estructuras se empezaban como a dañar per se, y en 1979 vino Campbell y dijo, no, la curvatura posterior del iris periférico es la que va a estar irregular o está diferente en estos pacientes, va a provocar un contacto recurrente entre el epitelio pigmentario del iris y el diafragma sunural del cristalino y va a provocar que se libere más pigmento. Entonces vemos que ya con esta teoría corresponde a tres cuestiones que tienen que presentar los pacientes. Uno es una inserción más posterior a la esclerótica, la dos es un perfil cóncavo paralelo a cámara anterior, periférica más profunda de lo normal y que el estroma sea flexible. Perfecto. Esas tres características. Perdón, esas tres características recuérdenlas súper bien, porque no solamente se trata de lo que decía Campbell en 1979, que hay una curvatura, quién sabe por qué, más bien hablamos de alteraciones más allá del iris y justo tiene que ver con las inserciones. Con respecto a la tercera fase que mencionas, fíjate que si todos los pacientes viven lo suficiente, pueden tener el signo de inversión del pigmento. Tiene que ver más con la edad, con qué pasa el tiempo, pues. Pero la mayoría de los pacientes con glaucoma o más bien con dispersión de pigmento, siempre van a tener una fase de resolución al final. Eso es lo que nos permite documentar o saber que hay como tal, un glaucoma por dispersión pigmentaria. También hay algo que se llama síndrome de sobreposición. Hay pacientes que tienen muy mala suerte y tienen PEX y aparte tienen dispersión pigmentaria. Son los menos, es raro,
pero es un síndrome que existe. Entonces, en estos pacientes son en los que posiblemente no podríamos ver la tercera fase de resolución. Por eso se dice que no en todos los pacientes ocurre, pero si el paciente vive lo suficiente y solamente es dispersión pigmentaria, lo veremos. ¿Vale? Súper. Listo. Por ejemplo, bueno, continuando, vamos a ver que en en esos pacientes he comprobado las tres características mencionadas anteriormente. Se mencionan esas tres características, pero no es suficiente como que para sí solo el iris se vuelva más cóncavo o aumente el roce. Entonces tiene que haber un factor más, que sería un gradiente de presión dirigido posteriormente. Lo que más han encontrado es el parpadeo, o realizar ejercicio en bicicleta, pero más el parpadeo. La presión que ejerce el párpado al hacer este movimiento va a empujar al iris posteriormente y pues va a hacer que todavía tenga más contacto el complejo cristalino sonular, y el iris va a adoptar un perfil más cóncavo que va a facilitar la fricción. A este cambio del iris de conformación se le ha denominado bloqueo pupilar inverso. Aquí en las imágenes podemos ver dos cuestiones. Una acá, cómo está más cóncavo el iris y tiene contacto con el cristalino, y en este es otro paciente que su iris no está tan cóncavo, pero está más largo de lo normal. Si se dan cuenta, por ejemplo, acá está el cristalino y el cristalino aparece hasta acá. Entonces, esta diferencia anatómica hace que el cristalino esté más plano y la zona de contacto pues aumente también. Acá observamos en la imagen también como en estas fibras sonulares están aumentadas por el acúmulo de pigmento. Vamos a ver que otros factores también que influyen en estos cambios anatómicos va a ser la acomodación, va a ser la curvatura más plana de superficie coronal posterior y la diferencia biomecánica. Ahorita vamos a ver esos puntos. Lo que va a resultar estos cambios en que el parpadeo resulte en bloqueo pupilar inverso. Acá, por ejemplo, vemos a un paciente con un procedimiento de iridotomía, así venía el orden. Más bien acá, por ejemplo, vean cómo el iris es cóncavo previamente a realizar el procedimiento y posterior se aplana, o la concavidad pues se pierde. Esta nada más es representativo de cómo se ve en la colonoscopia este paciente. En cuanto al uso de pilocarpina, también vemos que reduce la concavidad de cristalino, también ayuda a que no haya este efecto cuando hay parpadeo y durante la acomodación. También previene el ojo rojo cuando se realiza ejercicio físico, se le ayuda a los pacientes que no estén con tanto ojo rojo, y mejora el perfil del iris convexo y lo convierte en convexo en vez de plano. Acá en estas imágenes igual podemos observar cómo cambian el ángulo, cómo cambia el ángulo. Bueno, esta no me acuerdo bien qué decía, sinceramente. Pero creo que es sobre el perfil del iris convexo. Bueno, en cuanto a los factores genéticos, vamos a ver que hay varios factores relacionados. En humanos se han descubierto algunos cromosomas: 7q35, Q3625, 18, el brazo corto. En ratones es donde hay más investigación y ya se han determinado varias enzimas y complejos, pero dicen que no puede aplicar pues directamente a nosotros. El DBA2JD2, hay un LOSI también en TYRP1 y GPNMB. Está comprobado ahí que estos genes ayudan a la codificación de glucoproteínas de membrana melanosómicas, y estas glucoproteínas tienen actividad de la tirosinasa, o sea, funcionan como enzimas. Esta actividad enzimática interfiere en la síntesis de la melanina. Los melanosomas también tienen un papel importante porque su principal papel es secuestrar intermediarios citotóxicos en la producción de la melanina. Cuando estos melanosomas ya no están bien, sino que sufrieron una mutación, entonces van a permitir la fuga de los intermediarios citotóxicos. En cuanto a los factores ambientales, vamos a ver que hay una inflamación subclínica leve. De hecho, nos menciona que tal vez esto se pueda observar, o sea, parte de un proceso como una uveitis, por ejemplo, en etapas iniciales, ¿no? También se ve que está afectada la inmunidad ocular de manera normal, sobre todo la interleucina 18, factores de necrosis y algunas otras, metaloproteinasas, y también inhibidores de metaloproteinasas, pero la que más se identifica o que más tiene relevancia es la interleucina 18,
porque si aumenta la interleucina 18, se ve directamente un aumento también de la presión intraocular y también se relaciona con la muerte de células ganglionales de la retina. O sea que no es bueno que haya mucha interleucina 18. Posiblemente les digo que se deba o represente una manifestación leve en enfermedades inflamatorias y también se ha llegado a observar macrófagos con pigmento. Esto pues tiene varias, nos lleva a unas malas consecuencias que el macrófago se quede con pigmento porque al final va a provocar alteraciones. El pigmento se libera a cámara anterior, se produce un depósito en estructura angular, se produce una obstrucción del flujo de salida, las células endoteliales de la malla trabecular absorben la melanina, que es transportada por gránulos pigmentarios. Esa sobrecarga, como les digo, ya no la pueden procesar, entonces provoca la muerte celular y esta muerte celular provoca alteraciones en los ácidos de colágeno. Los haces de colágeno entonces van a provocar que la estructura colapse, se fusione y cierre los canales acuosos. Realmente no solo es entonces como el acúmulo por sí del pigmento, sino que tanto los macrófagos como las células endoteliales van a tener gran función, bueno, sus muertes van a tener gran función sobre los cambios estructurales. Recuerden que los Acá, macrófagos, perdón, y las células inflamatorias son importantes en la remodelación de la malla trabecular. Si no funcionan adecuadamente, justo ocurre lo que les dice Rafa. Esta parte de la presentación en general de la fisiopatología, ese cuadrito en azul, es lo que resume bastante bien, porque hay un daño, ¿vale? Listo. acá, por ejemplo, es lo que acabamos de mencionar, vemos principalmente cómo está acá el factor anatómico haciendo que haya contacto. Vemos también las anomalías genéticas que producen toxicidad de los melanosomas, daños en el iris, que es también aumentado por virus u otros traumatismos y causa dispersión de pigmento. Las anomalías genéticas también nos dan anomalías inmunitarias, interfieren en la respuesta inflamatoria. Esto sumado a la dispersión de pigmentos nos va a llevar a dispersión más grave, la muerte de las células trabeculares, la denudación trabecular y toda su alteración estructural, la obliteración de los canales acuosos y al final como resultado el aumento de la presión intraocular. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a ver que igual como el glaucoma de ángulo abierto, pues es asintomático en sus primeras etapas. En cuanto al síndrome de dispersión pigmentaria, vamos a ver que puede llegar a presentar un aumento agudo de la presión intraocular y estos aumentos agudos sí nos van a dar algunos cambios como halos alrededor de las fuentes de luz o visión borrosa por el edema corneal. Acá también hay una interacción entre las células corneales que van a cambiar de tamaño y forma y nos van a dar estos cambios. Si la presión está normal, pues prácticamente el paciente va a estar asintomático y se encuentra más como en una revisión rutinaria. En cuanto al segmento anterior, vamos a encontrar varios cambios. En la lámpara de hendidura podemos encontrar el uso de Krukenberg, que ya habíamos visto que es una acumulación del pigmento debido a los flujos de la cámara anterior del humor acuoso. Esta acumulación de pigmento va a provocar polimorfismo, polimoigatismo. Va a haber también depósitos celulares cristalino, pero acá lo llamativo es que no va a tener debilidad celular como con el material pseudofoliativo. Y la pérdida de pigmento nos va a dar algunas características de la coloración como defectos medio periféricos, radiales tipo hendidura, y que se van a ver con retroiluminación y transiluminación, de preferencia con transiluminación para que sea más representativo. Acá, por ejemplo, podemos ver la imagen sagital del uso de Krukenberg en la primera imagen, y en la segunda vemos cómo por transiluminación ya se empieza a observar acá las lesiones en hendidura en la zona media periférica. En este iris, por ejemplo, no se ven con la finta, solo está acá la línea de Krukenberg, es lo que observamos también en esta imagen. Es un ojo claro, llama la atención porque puede ser un poquito diferente a la observación. En esta es más observable todavía, es por transiluminación, vemos los defectos medio periféricos, cómo se transiluminan. Les mencionaba, a diferencia del síndrome pseudosoliativo, cómo la transiluminación era peripupilar y esta es un poquito más alejada. Es bastante importante. En cuanto al ángulo de la cámara anterior, acá vamos a ver que en general se observan cámaras más profundas, el cristalino más plano, ángulo de la cámara anterior más abierto, iris se encuentra más posterior. En estudios que se han realizado en secuencia de varios pacientes, se ha visto que pacientes control
La profundidad de la cámara anterior más o menos va de 0.28 a 0.29 milímetros, a función de pacientes que tienen glaucoma pigmentario o síndrome de dispersión pigmentaria, que tienen de 40 a 42 milímetros. Acá en las imágenes A y B son representativas. Vemos como un paciente tiene una cámara mucho más reducida a comparación de un paciente con dispersión pigmentaria que la tiene mucho más amplia. La raíz del iris también se observa cóncava en la colonoscopia. En cuanto a la acomodación, vamos a ver también que hay varios cambios cuando se produce. Vamos a ver que el ángulo iridocorneal se amplía o hay una ampliación de 64 grados, 68 grados. La concavidad del iris también se vuelve más prominente, de 163 grados a 154 grados. Y el contacto entre el iris aumenta, iris cristalino, de 1.62 milímetros a 1.88 milímetros. Podemos observar también acá cómo hay una banda en estas imágenes de pigmento marrón oscuro en la malla trabecular. Y la diferencia, pues, del que habíamos visto en pseudosfoliación, acá no están los parches. Está más difusa y está más uniforme. Esa bandita que les menciona de pigmento es la que hace la transición o el intercambio de pigmento cuando hay una fase como tal de resolución. Entonces, lo que les mencionaba Rafa al principio, que había como una inversión del pigmento, justo esa rayita o esa franjita que les enseñó en estas imágenes, es la que cambia de lugar. ¿Vale? Para que sepan más o menos cuál era el signo que les mencionaba. Justo esto es lo que justifica que siempre se haga gonioscopia, aunque tengan un camarón lit, así un gran Banjeric 4000, si son pacientes miopes, porfas, háganles una gonioscopia solo para ver si es que no tenemos un contacto aparente del iris o si no está cóncavo este mismo, ¿vale? Yo sé que desgasta y es complicado hacer gonioscopia en todos, pero también pongan mucha atención a los pacientes que son muy miopes y que hay que dilatarlos porque hay que revisarles lesiones, porque si les duele el ojito, pues tómenles la presión antes y después, o idealmente tendría que ser así, antes y después de hacer una dilatación por los cambios pupilares que puedan existir, porque luego estos pacientes llevan muchos años con dispersión pigmentaria y nadie se da cuenta hasta cuando ya llegan en glaucoma, ¿vale? Listo. Bueno, vamos a ver que el pigmento puede cubrir la totalidad de las estructuras hasta la línea de Schwalbe. Y acá, por ejemplo, podemos ver esta imagen, cómo está acá sobre la malla trabecular y cómo se dirige hasta la línea de Schwalbe. Y puede ser una banda pigmentaria fina o ancha y puede haber procesos ciliares prominentes, que es lo que acaba de mencionar la doctora. También recordemos en las características los gránulos de pigmento. Acá podemos observar cómo en el iris hay varios cúmulos o acumulación de gránulos de pigmento también. Que a mí esto se me hace bastante difícil en un paciente, no sé, se me haría difícil a la exploración. Esta es un signo llamado St. Myers, línea de St. Myers, o también tiene otro nombre que se conoce como franja de Shane, que es la acumulación de pigmento en la cápsula posterior del cristalino. Acá podemos ver esta imagen y acá podemos verla también. Línea de St. Myers. En cuanto al segmento posterior, también vamos a ver que en general puede haber desprendimiento de retina del 6 al 7% de los pacientes que tienen síndrome de dispersión pigmentaria, independientemente de la miopía, y aumentan si tienen degeneración de la retina. Si tienen lesiones reumatógenas, aumenta del 6 y 7 hasta el 20%, y si tienen, también puede presentar un agujero retiniano de espesor completo hasta en el 11%. En cuanto al diagnóstico diferencial, prácticamente aquí nos engloba todas las características que ya mencionamos en la córnea, la cámara anterior, el iris, la zona del cristalino y el ángulo de la cámara anterior, que hay que hacer una buena exploración y sería diferenciarlo, pues prácticamente ahorita sería del síndrome de pseudosfoliativo, pero también lo que nos va a dar como esa liberación de pigmentos serían alteraciones del iris como tal, que tenga algún traumatismo, que pueda tener algún crecimiento neoplásico o que pueda haber alguna alteración. Eso lo vamos a poder ver mediante ultrabiomicroscopia. En cuanto al tratamiento, como ya habíamos mencionado, los factores de riesgo, pues el estilo de vida, ¿no? Si el paciente hace demasiado ejercicio, hay que recomendarle que no lo haga, aunque va a ser difícil porque yo creo que es vicoréxico si llega al exceso. Y en cuanto al tratamiento médico, también podemos utilizar la pilocarpina, el 2% 3 veces al día sería suficiente.
Recordemos que son pacientes que son jóvenes y que tienen miopía, por lo tanto su visión nocturna pues no va a ser buena, sus errores refractivos van a empeorar y va a causar también dolor. Y también dicen que se puede asociar a lesiones reumatógenas, al desprendimiento de retina, entonces hay que tener cuidado con esos pacientes que tengan las lesiones. Otras opciones que tenemos que causan menos efectos secundarios, el dopiprazol y timoxamina, que son antagonistas alfa-1, preservan la función del músculo ciliar y también contribuyen a la relajación del músculo dilatador. Igual que en el otro caso, vamos a ver que se prefieren potenciadores de drenaje acuoso contra los supresores, aunque pues, realmente no va a alterar nada todo el proceso del pigmento ni de la alteración de la malla, solo estamos haciendo un bypass médico a través de la malla trabecular. En cuanto a los otros procedimientos, vamos a ver, por ejemplo, la trabeculoplastia láser, que bueno, necesitamos que el ángulo esté abierto, mientras más crónico sea el proceso, va a haber peor respuesta. Sabemos que tenemos opciones acá con el LT, el SLT. También tenemos que tener en cuenta la potencia, se recomienda 0.4 milijoules iniciar con el SLT porque está pigmentado y se recomienda hacer 2 cuadrantes simultáneamente y no más, sino 2 y 2 para evitar, y recordemos que estos procedimientos también nos pueden llevar a la liberación de más pigmento y empeorar el cuadro o aumentos de presión ocular súbita. En cuanto a la iridotomía láser, vamos a ver también que posteriormente va a reducir la liberación del pigmento, pero al inicio pues, nos puede dar también un aumento de esta liberación. Reduce el bloqueo pupilar inverso, como ya habíamos visto en las otras imágenes, provoca que la raíz cóncava del iris se aplane, mejora el estrechamiento del ángulo, hay una menor probabilidad del contacto iris cristalino, utilizamos el láser JAG. Esto sí lo dicen en varias literaturas, la disminución es hasta el 65% de gránulos acuosos de melanina, o sea que hay muy buen resultado. Y hay que tener cuidado, como les digo, porque puede haber liberación de pigmento en cámara anterior cuando se hace el procedimiento. Acá nos mencionaba este estudio prácticamente que se comprueba que sí hay resultado en la iridotomía, pero no son tan plausibles. Realmente en pacientes que se les hace la iridotomía contra pacientes que no se les hace la iridotomía en estudios retrospectivos, no hay algo definitivo que nos diga que sí funciona al 100%. Incluso algunos mencionan que su eficacia es muy alta al inicio, pero durante el paso de los años puede llegar nada más hasta el 1%. No sé qué experiencia tenga con esto, doctora. Pues fíjense que yo no doy iridotomías para glaucoma pigmentario porque producen lo que hablabas, ¿te acuerdas? De los cuadros agudos, pueden Ujú. producir cuadros agudos de hipertensión. Entonces no es algo que yo haya hecho de rutina, pero también se recomienda, justo como mencionas, en pacientes donde todavía no hay daño al nervio, donde se quiere romper el bloqueo antes de que haya todas las manifestaciones del cuadro clínico. Entonces, en estos pacientes todavía hay una gran oportunidad para hacer iridotomías periféricas. Son poderes bajos los que se tienen que ocupar, de preferencia solo una, superior, y igualmente estarla vigilando porque sí incrementa muchísimo la presión. De por sí per se, después de una iridotomía o de cualquier láser, pues siempre hay un pico de hipertensión. Entonces, en estos pacientes, pues cuanto más, ¿no? Justo por la gran liberación de pigmento que tienen. Es como si lo pusieras a hacer ejercicio o si lo sometieras a un cuadro de estrés bastante importante. Es básicamente casi el mismo mecanismo de liberación de pigmento en estos pacientes. Entonces, en ellos, pues si ya ven que es un paciente que pues, ya está deteriorado, ya tiene como varias cosas extras aparte del síndrome de dispersión, no es algo que se haga de rutina, ¿no? Tal vez en fases iniciales sí, porque todavía tenemos oportunidad. Sí, en conclusión eso decía el estudio, que no hay datos significativos para utilizarlo. Es correcto. Bueno, en cuanto a la cirugía, vamos a ver que ya si falló el láser, tenemos algunas opciones. Ahorita las vamos a desglosar más. Por ejemplo, la trabeculectomía, vamos a ver que si los tratamientos previos fueron insuficientes, ya está autorizada y se recomienda que se utilice mitomicina C y agentes antifibrinolíticos. Hay que tener en cuenta que estos procedimientos, como volvemos a mencionar, son pacientes jóvenes con miopía, pueden causar hipotonía y hemorragia supracoroidea. En cuanto a dispositivos de drenaje, podemos utilizar válvula de Ahmed o Aurolab, pero únicamente que nos haya fallado todo lo demás que, digamos, que ya estamos viendo. También hay una cirugía mínimamente invasiva, trabectoma,
que ya está autorizada y dice que los resultados son similares al tratamiento médico en cuanto a la eficacia del descenso de la presión intraocular y la prevención de daño a tejido nervioso. La otra opción que tenemos es el Cajuc. Vemos que esta reduce el 50%, entonces se tiene que utilizar con medicamentos, o que incluso con medicamentos solo va a llegar a reducir el 50%. Entonces siempre hay que tener vigilancia de estos pacientes. Nos puede dar dolor o pacificación capsular. Y también cuando recién se hace hay que tener cuidado porque hay un pico de elevación de la presión intraocular. En cuanto a los stents, no existen estudios y la canaloplastía, pues vamos a ver que se realiza en pacientes jóvenes que tengan ya daño en los campos visuales de leve a moderado y en los que se desea que las metas de presión intraocular sean más bajas. ¿De Y trabectoma te refieres a Travectom? Al dispositivo que todavía se puede conectar incluso en una pieza de mano y que barre la malla trabecular. ¿A ese te refieres? sí, del 2004, creo, algo así. O sea, de todos ellos, pues, preferir el MIG que mejor le salga, amigos, ¿no? En ese sentido, o la cirugía de mínima invasión que mejor salga, pero sí, justo está bastante bien resumida cada una de las indicaciones. La verdad es que no tengo tanta experiencia en cirugías de mínima invasión en estos pacientes porque la verdad es que la mayoría de los que veían en general pues eran ya avanzados, entonces la mayoría se iban a trave. Pero sí, o sea, hay resultados, digamos, diversos y la mayoría de lo que dicen es solamente para un control previo o por si queremos echarle una manita al control previo. ¿Tienen dudas de pigmentario? No, aquí prácticamente el mix es en dado caso de que lo encontremos con leve a moderado, ¿no? Y Es que no correcto. controlemos con medicamento. Sí, o sea, y de hecho, cuando tú vas a ofrecer un mínima invasión, se prefiere que el paciente esté controlado, más que esté descontrolado. Pero, ¿ya hablaron de mínima invasión o tienen alguna clase de mínima invasión? Sí, el Sí. miércoles. Ah, bueno, en ese momento les van a explicar las indicaciones específicas, pero en cuanto a las cirugías de mínima invasión, hace poco cambió el paradigma, por cierto. Al rato también les mando la info con respecto a qué se prefiere y muchos de los abordajes ya se están yendo a mínima invasión, incluso en pacientes avanzados. Curiosamente, por ahí se andan peleando los leucomatólogos también por eso, porque los que somos profiltrantes, que yo, bueno, mi escuela es muy profiltrante porque no había otra cosa, la neta, em, pues sí, por ahí se andan peleando con los que son pro mínima invasión, porque justo mencionan que hay resultados limitados, ¿no? O que se van al 50 o al 60% de control de la presión, cuando en una trave lo puedes llevar a metas, ¿no? Pero vamos, que lo verán más detallado en la clase, pero sí hay una gran pelea por ahí entre todos. Y la pelea se pone buena y ahorita va a ser el Congreso Mundial allá en Hawái y seguro va a haber una charla donde se van a estar peleando, seguro. Entonces, ya les contaré qué nos dicen por ahí. Les quería mostrar solo algo para que se quedaran del glaucoma pigmentario. Bueno, como saben, Rafita y yo, Rafa Carazo, él hizo ecografía también, yo también estoy haciendo ecografía. Entonces, solamente les quería mostrar un pacientito de pigmentario, de un videíto por ahí que me pareció muy bonito, muy interesante. Para que lo vean, para que sepan que cuando tengan este tipo de pacientes, si van a pedir una ultrabiomicroscopía, pidan una ultrabiomicroscopía dinámica, que puedan ustedes ver em, qué dinámica tiene el paciente en cuanto a luz, oscuridad, para ver si realmente rosa o no el epitelio y el cristalino. Entonces, cuando hagan su indicación, siempre pongan ultrabiomicroscopía de ambos ojos, se sospecha de un bloqueo inverso, por favor, realizar estudio en condiciones escotópicas y fotópicas. Y les voy a enseñar por qué. Miren, es un videito que dura 2 segundos, ¿no? Es una paciente que se llama Rocío, es una paciente joven, es muy miope. A comparación de la mayoría de los pacientes que vemos que son hombres y miopes, ella pues era mujer, ¿no? Nos la mandaron de la clínica de... Ay, ¿dónde la mandaron? De nutrición, me parece. Entonces, justo en nutrición nos pidieron este estudio en condiciones fotópicas y escotópicas. Entonces, solo para que vean lo valioso, los grandes datos que nos puede dar la ultrabiomicroscopía y entre ellos, pues aquí se estaba enfocando mi compañero, pero lo más importante que quiero que vean es cómo en condiciones como tal de luz plena y de disminución de la luz, cómo se curva este cristalino, ¿no?
comprobando como tal el bloqueo inverso y cómo hay un roce completo, no solamente en la zona del cristalino per se, sino también en zonas posteriores onulares. Entonces solo quería que se les quedara, ¿no? Para que lo vean. Y si en algún momento tienen la oportunidad de mandar este estudio a estos pacientes, pues sepan cómo indicarlo, ¿vale? Nada más así de que me llamó la atención y dije, ay, se los quiero enseñar. Y ya. ¿Dudas, chicos? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, pues una disculpota por el tiempo, pero pues es que eran dos temas muy, muy amplios. Espero que les haya quedado claro por lo menos las cosas más importantes de los mismos. Ya saben, si tienen dudas, pueden mandar sus comentarios, dudas, lo que sea. Voy a buscarlo por ahí lo que me platicó Ángel de la conjuntiva. Si encuentro algo, les mando el artículo, ¿vale? Y ya, chicos, es todo. Descansen. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Mm. Espero que haya sido de utilidad. Encina es